Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre Santo, porque es un privilegio, Señor, podernos levantar, Padre Santo, para estudiar tu palabra, escudriñar, oh Señor, y llegar a este lugar precisamente para eso, para estudiar y escudriñar tu palabra, Señor. Señor, sabemos que el único grande aquí eres tú, no es ninguno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites, oh Señor, estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos por los hermanos que vienen en camino, hermanos y hermanas, familias, Padre, que los traigas con bien, oh Señor, en el nombre de Jesús, y nos permitas adorar tu nombre en el culto, Señor, que estaremos llevando a cabo para celebrar tu nombre, Señor. Gracias te doy, Señor. Te pido también que nos ayudes, oh Señor, a dar este tema, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ahora vamos a leer la escritura donde habíamos dicho Marcos 12, del 28, versículos 28 al 34. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El encabezado dice el gran mandamiento, y a continuación en el versículo 28. Si quieren leemos uno alternadamente, un versículo yo y otro ustedes, y en el último nos unimos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Continúen ustedes en el 29. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Continúan ustedes en el 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Continúan en el 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Amén, nos unimos. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, hemos leído, ¿verdad? El pasaje en el que vamos a basar la enseñanza. Quiero hacer un pequeño comentario en el versículo 34, acerca del versículo 34, lo que dice ahí. Siempre me ha llamado la atención eso. Lo voy a leer. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Lo que me llama la atención a mí, ese versículo, es lo que dijo Jesús: no estás lejos del reino. Eso tiene un gran significado. O sea, él no estaba lejos, pero no estaba adentro, necesitaba meterse. O sea, no sé si lo alcanza a ver. Cuando usted sale a evangelizar, usted lleva ese concepto a las personas que no están dentro. O sea, usted les enseña que no están dentro, necesitan meterse adentro. Entonces, ¿verdad? Mucha gente trata de decir: no, es que todos somos hijos de Dios, e incluso cristianos, ¿verdad? A veces no entienden todavía eso. O sea, la Biblia enseña que no todos son hijos de Dios. O sea, eso la Biblia lo enseña con claridad, y Jesús proyectó ¿cómo era? Era saduceo, creo que era.
Voy a leer. Todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios, en eso tiene razón. Una vez estuve platicando con un hermano de otra iglesia, no me reservo el nombre, ¿verdad? Por cuestiones de la privacidad de la iglesia y del hermano, pero él me decía, no, dice, es que todos somos, provenimos de Adán. Sí, pero la Biblia no se refiere a eso, o sea, somos hijos de Dios, sí lo obedecemos. En una ocasión el Señor Jesucristo les enseñó a los judíos, eso está en el libro en el Evangelio según San Juan, le dijo, vosotros sois hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Dice, ¿por qué procuráis matarme? Ellos creían que él no sabía, él lo sabía muy bien, ¿verdad? Y o sea, aquí el Señor Jesucristo enseña ese concepto en este pasaje, o sea, no estás lejos, pero muchas veces la gente se queda con eso, no está lejos, está muy cerca, pero no está adentro tampoco, necesita meterse, necesita dar el paso de obediencia y meterse adentro, ¿verdad? O sea, Jesucristo siempre enseñó correctamente, ¿verdad? Y sus palabras son muy profundas siempre y requieren de que nosotros nos sometamos a Él y las escudriñemos realmente, ¿verdad? Que realmente, o sea, nos interesemos por saber el significado verdadero, ¿verdad? Porque hay otro pasaje, creo que está en Juan 8:31, que dice, hoy no he hecho la lista, pero ahorita la hago porque nomás voy a poner el primer nombre porque si no me tardo un montón. Carlos, Frankie, ahí está. Sí, les decía eso, o sea, referente a esto, ¿verdad? Muchas veces, mucha gente trae ese concepto. Por ejemplo, cuando uno va a evangelizar, ¿verdad? Yo llegué a escuchar una vez un hermano que le dijo a la persona que le estaba evangelizando, puedes decir que no si quieres, ¿verdad? Pero eso es equivocado. ¿Por qué? Porque si la persona va a decir que no, que salga de él, que no salga de uno, que, di que no si quieres. No, si tú, o sea, la cuestión es esta, yo te estoy predicando la palabra de Dios para que recibas de Dios. Si tú decides no, pues va a salir de ti, o sea, pero si no, hazlo, ¿verdad? Hazlo, eso es lo que Dios espera. Cuando uno predica la palabra de Dios, Dios espera que las personas respondan positivamente, Dios espera eso. Porque yo voy a decir, si quieres, di que no, y no, como si no pasara nada, porque sí pasa, ¿verdad? Sabemos que las personas que rehúsan a creer en el Hijo, dice la Biblia, ya han sido condenados, porque no han creído en el unigénito. Todo eso es bíblico, ¿verdad? Muchas personas creen que se las inventa uno, pero no, todo está en la Biblia, ¿verdad? Todo está gramáticamente, correctamente escrito, y la Biblia no nos deja a que andemos divagando en la mente, ¿será esto, será el otro o será aquello? No, la Biblia está gramáticamente, el Señor lo dejó bien escrito, simple y sencillamente, que nosotros somos los que fallamos, no Dios, en obedecer y en no darle la importancia que se merece la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que Él estableció y nosotros lo ignoramos, y cuando lleguemos con Él, ¿qué excusa vamos a tener? Ninguna. Va a decir el Señor, allí estaba, no lo vistes, lo pasaste por alto, allí estaba. Y yo y Carlos estábamos hablando acerca de eso hace un rato un poco, o sea, Dios en su juicio es verdadero, o sea, Él no, dice Pablo, de otra manera, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo? No hay manera, o sea, Dios tiene que ser justo, si no, no va a poder juzgar a nadie, ¿verdad? No va a poder decir, es que tú pecaste menos, pero este pecó más, a este sí le va a cargar la mano. No puede ser así, ¿verdad? No es un juicio criminal que tú mandas. No es un juicio, ¿cómo se dice? Parcial, sino que es imparcial, ¿verdad? A veces a mucha gente le cuesta saber eso, pero imparcial es que a todos les da parejo, parejito, como te toca nada más, lo que te mereces nada más, ni más ni menos. En Hechos 17:30 dice, Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Amén.
Eso es lo que predicaba Pedro. Dios manda que todo, es una orden, manda que se arrepientan. Porque si no, el juicio viene. Ya le estoy haciendo comercial a estos. Aquí esto lo voy a subir a YouTube para ver qué café tomo. Ahora, yo estaba leyendo algo de esto, de alguien que estaba comentando que Dios, como Dios va a juzgar a todo el mundo, tanto a los chinos como a los allá, va a juzgar conforme una sola regla. Una sola. Y la regla son los 10 mandamientos. Esos son para todos. Así es, o sea, los 10 mandamientos es como una primicia de la ley de Dios, pero mandamientos realmente hay muchos más de esos. Sí, pero la ley se resume, toda la ley se resume en los 10 mandamientos. En 10 y luego en 2, ¿no? Es lo que están diciendo aquí. Es lo que dice ahí. Sí, porque el que ama a su prójimo no le hace daño. No le hace daño, no le vas a robar, no le vas a mentir, no le vas a querer quitar a la mujer. ¿Sí me entiendes? Todo eso entra en la lista, o sea, todo eso entra en la lista. Sí, o sea, es lo que es. Nos da risa, nos da risita, ¿no? Porque amar a Dios, el que de verdad ama a Dios, no tiene rencor en su corazón, no tiene malos pensamientos, no está andando buscando otras cosas. Y el que ama al prójimo, pues también. También de igual manera, o sea, el sentido está en esto. Dios te creó a ti, Dios me creó a mí, o sea, yo te debo de amar como creación de Dios y más como hijo de Dios. O sea, no debemos de tener, que el hermano no me cae bien. Desde ese punto dice que la Biblia nos declara homicidas, o sea, homicidas. Si aborrecemos, si guardamos un poquito de odio contra un hermano, nos llama homicidas la Biblia. Sí, aquí en Marcos, lo tenía apuntado en el versículo que dice, Marcos 16, algo, que dice, cuando reyes, perdonad a tus hermanos, porque si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar a ti. La ley de Dios es simplemente perfecta. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y todavía estoy en el paréntesis, todavía no empezamos la clase, tal vez ni salimos del paréntesis, en fin. Cuando alguien me calumnia, por ejemplo, cuando alguien habla de mí, la Biblia enseña, Jesús enseñó, que yo no debo de ser respondón, que yo no debo de pagar a la persona. Mi deber es amarlo, perdonarlo y orar por él. Eso está en las bienaventuranzas, dijo el Señor, orad por los que os calumnian. O sea, uno lo lee muy rápido y lo pasa por alto, pero a mí no me es permitido juzgar o responder. Cuando Jesús fue a la cruz, él dice que fue llevado como un cordero al matadero, no abrió su boca, enmudeció. O sea, uno debe de ser tan obediente, humilde como él lo es, ¿verdad? Y uno falla, ¿verdad? Porque uno a veces quiere defenderse de uno mismo, y la Biblia no nos manda eso. El que nos defiende es Dios, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, nos va como en feria, dicen por ahí, pero aún así la Biblia nos ordena, el Señor nos ordena que debemos de perdonar, debemos de amar y orar por la persona incluso. Orar. El pastor lo ha predicado. Si usted se entera de algo, no le aumente, ore por el asunto, ore por el asunto. Eso es lo que Dios quiere que haga, ¿verdad? Si alguien hablara de mí, esa debe de ser bíblicamente mi posición. Ahora, si yo soy el que ando haciendo el mal, hablando de los demás, pues la Biblia me manda a arrepentirme y la Biblia pronuncia el juicio. Dijo el Señor, es mejor que se le cuelgue una piedra de molino y sea arrojado al mar. Eso dice la Biblia, eso dijo Jesús mismo. Bueno, voy a cerrar este paréntesis, porque si no, no vamos a enseñar nada del pasaje que traemos. No, es bueno comentar, pero también se aprende ahí. Sí, o sea. Es muy imposible en una hora, tenemos que cambiar para que la gente aprenda, como yo mismo, hay cosas ahí que no. Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo para sentarme aquí le doy como 2 horas, escribiendo, leyendo, pero en realidad debería dar unas 4 horas. Porque cuando hacen 2 horas, apenas, estás encontrando lo que es lo más profundo. Pero bueno, que Dios nos ayude a todos. Voy a comenzar a leer. Dice, en estos versículos tenemos el caso de un escriba
que al haber escuchado a Jesús hablar con los saduceos y al ver que también les había respondido, se atrevió a preguntar con toda sinceridad acerca de algo que le preocupaba. ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Esa fue la pregunta, el mayor. Él dijo, en la Biblia dice el mayor de todos, ¿verdad? Voy a tratar de explicar quiénes eran los escribas un poco. Los escribas eran los encargados de que no se perdieran las Sagradas Escrituras. Ellos agarraban, por decirlo así, el pergamino de Isaías y lo empezaban a escribir en otra hoja. Ellos tenían contadas las letras, las frases, todo tenían contado. O sea, eran unas personas que, o sea, eran dignas de respetarse. ¿Por qué? Porque ellos fueron los responsables a través de la historia de que no se perdieran las Sagradas Escrituras. Ellos hicieron ese trabajo, los escribas. Les llamaban también maestros de la ley, ¿verdad? Porque ellos conocían las Sagradas Escrituras. Pero aquí vemos que este hombre tenía una pregunta, ¿verdad? Y como él sabía que el maestro siempre contestaba preguntas difíciles, las contestaba bien, se atrevió a preguntarle, ¿verdad? Y de eso se trata este estudio. Esto que acabo de leer está basado en el versículo 28 de lo que acabamos de leer. Mateo también escribió de eso. Mateo 23, deja ver, Mateo 22, 35 al 36. Mateo 22. Sí, el que lo encuentre primero lo lee. Porque 22, 35 al 36 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Mateo dice que era por tentarle y Marcos no dice eso, ¿verdad? Diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente con toda tu alma y con toda tu mente. Marcos no dice que era por tentarle y Mateo sí, ¿verdad? O sea, es esa diferencia entre ellos dos. Disculpen. Dice que preguntó por tentarlo y además de eso, algunos autores toman el vocablo en mal sentido, como si el escriba se hubiese acercado a Jesús con intención de tentarlo. Y cambiado después de oír las sabias de oír las sabias contestaciones del maestro, tanto a los fariseos como a los saduceos, porque en las secciones anteriores Jesús había hablado con los fariseos y los saduceos también. Y los principales sacerdotes, que era otro grupo, eso está más atrás. Pero es mucho más probable, entendiendo a la construcción gramatical del original y al doble sentido del verbo, que lo hiciese para probar el poder de Jesús, o sea, no para tentarlo, sino para probar el poder de Jesús, para contestar preguntas difíciles. Aquí me faltó una S. Además, se cree que la inclusión que hace Mateo se debe a la referencia de todo el grupo de fariseos que acompañaban a él escriba, o sea, los fariseos lo acompañaban a él, ¿verdad? Se cree que lo acompañaban, ¿verdad? Porque él escuchó la conversación anterior y él entonces se atrevió, el escriba, a hacerle una pregunta importante al Señor. A primera vista, la pregunta del escriba nos puede parecer una pregunta necia o superflua, o sea, una pregunta que, nomás a ver qué sale, puede parecer. Pero si pensamos un poquito en el trasfondo, puede ser, o sea, puede ser una pregunta interesante, ¿no? Déjeme ver dónde iba. Ya que la respuesta estaba en el famoso llamado de Deuteronomio 6, 4 al 9. Ahí es donde dice, Dios es uno. Lo podemos leer. Para no decir algo que no está en la Biblia. Es Deuteronomio 6, 4 al 9. Son varios versículos.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová. 6, 4 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto se me figura mucho al evangelismo, que andando por el camino andes hablando de ello. O sea, nosotros se supone que tenemos que hacer eso también, ¿verdad? Hablarle a todas las personas que podamos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es básicamente lo mismo. O sea, se creía que era una pregunta necia, o sea, porque los escribas sabían esto, ¿verdad? O sea, quiso probar la sabiduría a través del Señor, el poder de contestar preguntas difíciles, ¿verdad? Es lo que dice aquí. Pero vamos a continuar, ¿verdad? Para ver en qué pudo haber estado basado también. Pero es necesario tomar en cuenta la posibilidad de confusión en un intérprete de la ley con las complicadas reglas que habían inventado para determinar la categoría. O sea, para determinar la categoría, los escribas de la ley, los intérpretes, los rabinos, se dieron a la tarea de ver cuántas ordenanzas había en todos los escritos de los profetas de la ley de Moisés. O sea, ellos se dieron a la tarea. Dice, de los 613 preceptos de ley, 248 de ellos eran positivos, ¿verdad? Tomando en cuenta eso, ¿verdad? O sea, podemos decir, bueno, probablemente sí había una confusión en este escriba, ¿verdad? Porque eran 613 en total, 248 eran positivos, eran tantos como la cantidad de los huesos humanos. Yo hice una búsqueda, en realidad dicen que son como 206 los huesos en el esqueleto humano. La hice en internet, aquí dice eso, pero o sea, es un poquito más de lo que en realidad hay, pero eran solamente 248 positivos y 365 preceptos de ley negativos, o sea, uno por año. O sea, que dicen, si no cumples con esto te va a ir mal. Si nosotros leemos, hay tantas leyes, o sea, en la Biblia, si usted lee, creo que como por Levíticos 13, yo me acuerdo que he leído uno que dice, si tú vas por el campo y te encuentras una paloma que tiene su nido, a lo mejor ustedes lo han leído alguna vez, y ves sus huevos, dice, no agarras la paloma, o sea, si tiene los polluelos, dice, agarra solamente los polluelos y deja libre a la madre. O sea, era una ordenanza, o sea, esporádicamente que uno pues la ignora, ¿verdad? Porque no lee todos los días eso. ¿Y qué significa eso? O sea, simplemente era una manera de honrar a Dios. O sea, no agarres a la madre con los hijos, solamente agarra a los hijos. O sea, los ¿cómo se dice? Porque la madre puede procrear otra vez. Puede procrear otra vez, o sea. O sea, te puedes quedar con los pajaritos para ti, o como mascotas. Sí. Y, o sea, esa se refiere a ese tipo de leyes. O sea, ellos sacaron, o sea, por eso les decía hace rato, no son solo 10, hay muchos más. Y hasta la fecha muchos de los judíos los respetan todos, ¿verdad? Por eso nosotros somos llamados bajo la gracia, ¿verdad? Ya no somos llamados bajo la ley, ¿verdad? Porque la ley, o sea, tenía muchos reglamentos. Los 10 mandamientos prácticamente son para las reglas, para que una persona viva moralmente bien. Son morales. Los 10 mandamientos están enfocados en eso. En la moralidad. Vivir moralmente bien con Dios y con los que te rodean. Por eso esos se aplican universalmente hasta la fecha de hoy para la iglesia cristiana bajo la gracia. Porque yo he escuchado que los 10 mandamientos ya no se aplican para los cristianos. Claro que se aplican. No se aplican. De la misma manera, el sábado, o sea, dice ahí, guardarás el sábado, pero ahora nos enfocamos en apartar un día para el Señor, aunque no es el sábado, ¿verdad? O sea... No, era la idea de que apartaras tiempo especialmente para Dios, esa era la idea. Los mandamientos y los proverbios son la columna vertebral de la Biblia. Porque tú lees todos los proverbios
te conduce a cómo vivir en una sociedad. ¿Cómo vivir? Te aconseja. Y además en el temor de Dios, además de todo. Salomón lo escribió todo, escribió todo. Sí, porque en su último escrito, que es, creo, Eclesiastés 11 o 12, no es su último, porque también tiene Cantar de los Cantares, pero ahí dice que el final de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, está basado y varias veces, esa es una que me acuerdo, pero varias veces. Y sí, bueno. Los mandamientos de no hagas esto y no hagas aquello. El único mandamiento que dice, hazlo es honra a tu padre y a tu madre. Eso es, todo lo demás no. No, todos son negativos, o sea, y no harás esto, no harás esto, no harás esto, no harás esto, son 365, o sea, ellos se dieron a la tarea de ¿cómo se dice?, de categorizarlos, y basado en eso, o sea, se puede creer que este escriba, o sea, tenía cierta confusión acerca de cuáles todos esos era el más importante, ¿verdad? Se puede creer eso, aunque Mateo dice que lo hizo por tentarle, ¿verdad? Pero, o sea, basado en lo histórico, ya ven que en el instituto nos dicen que uno cuando para interpretar un pasaje tienes que pensar en el cuadro histórico, o sea, no te puedes basar a nuestros días solamente, decir, es que ahora no creemos así, sino qué se creía en aquel tiempo. Y, o sea, todo esto ellos lo tenían en su mente, 613 mandamientos, 248 positivos, 365 negativos. Y o sea, podía haber tenido ese hombre esa confusión. ¿Cuál de todos estos es el más importante de todos? Pero Jesucristo se lo enseñó, se lo dijo. Dice, tantos como los días del año. Así pues, no hemos de pensar que venía a Jesús con malas intenciones. O sea, se puede creer que venía, o sea, realmente quería aprender. Porque también la respuesta que le dio el Señor, o sea, no le dio una respuesta negativa, le dio una respuesta positiva, ¿verdad? Porque cuando el Señor lo venía nada más para tentarlo, ¿verdad? Les daba una respuesta y los mandaba a callar muchas veces. Lo podemos ver en la parábola de la moneda, que les hizo una pregunta. Yo también les voy a hacer una pregunta, de decirme de dónde viene el bautismo de Juan. Ellos sabían que pues no lo tomaban en cuenta, ¿verdad? Y ellos dijeron, no sabemos. Y yo, no, yo tampoco les voy a decir, o sea, ahí el Señor, a esas personas sí les dio el cortón, les dijo, yo tampoco les puedo decir con qué autoridad hago lo que hago. Y los mandó a callar. El Señor era, ¿verdad? Muy sabio, ¿verdad? A nosotros tenía carácter también. Tenía carácter. Y a nosotros nos compete aprender de Él y buscar ser como Él, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos compete a nosotros. Dice, así pues, no hemos de pensar que venía a Jesús con mala intención. Esto era la introducción, vamos al punto número 1. Ya está, faltan 6 minutos para las 10, ¿verdad? A ver a dónde llegamos. Al preguntar cuál era el primer mandamiento de todos, el escriba no se refería a la prioridad del orden, sino al de peso o de dignidad e importancia. O sea, en importancia, ¿cuál era el mayor? ¿Verdad? O sea, ¿cuál era el mayor? No es que haya mandamientos pequeños y grandes, pero es cierto que hay unos más importantes que otros. Por ejemplo, los morales son más importantes que los rituales. O sea, aquí marca una diferencia. Como estabas diciendo tú hace rato, tú, Daniel, los morales, o sea, siempre han sido más importantes que los rituales. O sea, los ritos dejaron ya, o sea, de que mataban la vaca, mataban el macho cabrío, mataban una cabra, un becerro, ¿verdad? Para holocausto. Eso era ritual y pues ya no se usa. Ahora los morales sí prevalecen, son más importantes. Y de la misma manera que hay pecados más graves que otros. Santiago 2:10. Hay pecado de que no es de muerte y hay pecado que es de muerte. Por eso digo que no hay los que son de muerte. Eso, ahí dice Juan, sí. Pero esta cita no es esa, aún con todo y eso. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Verdad? Santiago, o sea, era
tremendo, tajante, o sea, el que ofendieron un punto muy pequeño se hace culpable de todo, o sea, por eso... Como estuvieras colgando de una cadena, se le rompe el eslabón de cualquier eslabón ya. Sí, Para abajo. por ejemplo, me hace pensar en la vestidura, que dice que el Señor no quiere una iglesia sin mancha ni arruga, o sea, el Señor nos limpia, nos lava, pero luego vamos y nos ensuciamos, una manchita pequeña, podemos decir una pequeñita, pero ya está sucio, con eso es suficiente para que se pierda nuestra alma, por decirlo así, pero es la verdad, nos podemos perder estando en la iglesia, si nos gusta cometer alguna cosita pequeñita, solo esta, nos podemos perder. Nos podemos perder, se puede perder nuestra alma. La Biblia aconseja que nos examinemos. Sí, Salmo es interesante. Salmo Chiquitita, 4 dice, chiquitita, pequeñita. Examínate cuando estés acostado en tu cama. Piensa y medita. Sí, Salmo 4. hacer ese chequeo retrospectivo es muy importante, la verdad. O sea, por eso es importante orar cuando nos levantamos, orar cuando vamos a salir, Entonces, le doy las gracias por darme un día más de vida. orar cuando regresamos, orar antes de acostarnos, o sea, para todo orar a Dios, ¿verdad? A Dios debemos de orar. Ok, aquí ya salí de aquí. Bueno, Santiago 2:10 es el que leímos, Juan 19:11 es el Evangelio según San Juan 19:11. 19:11. Sí. Segunda de Juan. No, el Evangelio según San Juan. Y ya estoy ahí, lo voy a leer porque si no perdemos tiempo. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me entregó, mayor pecado tiene. Aquí Jesús hace también una distinción entre pecados, ¿no? En cierto modo le dijo a Pilato, dice, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Así es que, chiquito, ni tú te escapas. Todos compareceremos ante su tribunal. ¿Se imaginan Pilato llegar ante Cristo a ser juzgado? Así es que tú me tenías en tu corte, ¿no? Mira cómo los papeles se cambiaron, ¿no? Se invirtieron. Él se quiso lavar las manos. Él se quiso lavar las manos, pero mijo, vienes bien manchadito. Como hacen los políticos. Sí. Simples, ¿cómo se dice? Políticas, ¿verdad? Corruptas. Jesús le respondió directamente. El más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno, un solo Señor. Aquí estamos cubriendo del versículo 29 al 31. Nos están faltando todavía 3, creo, versículos. Jesús no le contestó: ¿por qué me tientas? O sea, aquí es por esta razón se cree que, o sea, era una pregunta sincera que le hizo este hombre a Jesús. Jesús no le contestó ¿por qué me tientas? Como a los saduceos, sino que reconoce la sinceridad de la pregunta y le respondes sencilla y claramente. A quienes sinceramente desean ser instruidos acerca de sus deberes, el Señor les enseña sus caminos y les enseñará sus sendas. Salmo 25:4, perdón. Sí, ya les digo, hermanos, ok, lo leo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. O sea, ese era un deber, el deber de nuestro Señor Jesucristo, enseñar sus caminos, enseñar sus sendas. A él no le pesaba, ¿verdad? Él estaba dispuesto al que le preguntara: maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Se lo contestó el joven rico, ¿verdad? Los mandamientos, regala todo lo que tienes a los pobres, y es donde no pudo, ¿verdad? Y ahora sí. No amaba a Dios con todo su corazón. Realmente Amaba más el dinero. Dios conoce lo profundo que hay en nuestro corazón. Son las 10. Yo creo que me quedé con una hoja. Buen trabajo. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, oramos para pasar al templo. Gracias, Padre Santo, te damos en esta mañana, Señor, tan hermosa y tan especial que nos ha regalado, Padre Santo.
aunque somos 4 aquí, Padre, pero tu palabra dice, Señor, su palabra dice que donde estamos 2 o 4 en su nombre, ahí está su presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nos dirigimos al santuario, Señor, para seguir adorando y bendiciendo su nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pasamos, hermanos. Frankie.